Bolivia concluyeron su Congreso Nacional aprobando un documento de 8 puntos, demandando al gobierno la coherencia y responsabilidad necesarias para enfrentar la crisis y asumir los retos conjuntos para la inmunización y protección social. Tomando en cuenta que la pandemia del COVID-19 continúa afectando la salud y amenazando la vida de los bolivianos, y el sistema sanitario carece de los medios y los recursos para enfrentarla de la manera eficiente y oportuna que necesitamos. El documento denominado Declaración de la Paz fue aprobado tras una intensa jornada donde analizaron temas como la crisis económica, entre otros. Reiterando la profunda preocupación por el aumento acelerado del desempleo y el empleo precario, que generan una situación insostenible en miles de familias que se verán impedidas de generar recursos para subsistir dignamente. En sus conclusiones, los privados piden que se priorice la vacunación total en el país y se constituya conjuntamente el sector público y el sector privado un comité de inmunización para acelerar el proceso. De que haciendo todos los esfuerzos de lo que se ha propuesto hasta ahora, podríamos agregar 300.000 vacunados por mes. Imagínense, eso es todavía muy o totalmente insuficiente para las necesidades que tenemos nosotros. Señalaron también que actualmente los gastos para la adquisición de vacunas recaen en el Tesoro General del Estado y que la iniciativa privada podría aliviar este gasto. Esto también representaría un ahorro para el TGN, porque ya correría a cuenta a los privados. Además, rechazaron que se busque lucrar con la importación privada de vacunas, sino que piensan en la salud de los bolivianos. No se trata de mercantilizar, sino darle un valor a la vida, porque en la medida en que esas vacunas no estén disponibles, quien no acceda a esas vacunas va a estar corriendo el riesgo de no estar inmunizado y de contagiarse con la enfermedad. Por supuesto, esta reunión ha sido muy importante, es un congreso del sector empresarial, sector crucial, fundamental para la economía de cualquier país, sin lugar a dudas, el sector privado, y las determinaciones ahora oficiales, ya que han salido del Congreso, serán de conocimiento del gobierno. Habrá que esperar la respuesta de las autoridades de gobierno a ver cómo reciben estos planteamientos. Estoy con la presencia del presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Luis Barbería, está con nosotros. Presidente, ¿cómo le va? Buenas noches, qué gusto saludarlo. Bienvenido a Que No Me Pierda. Buenas noches, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Saludo a su teleaudiencia. Muchísimas gracias, presidente, por acompañarnos. Permítame hacer un resumen de lo que ha ocurrido hoy y las conclusiones en el documento final que ha salido del Congreso para que la población, la gente que nos está viendo, comprenda un poquito más a detalle qué han determinado los empresarios. A ver, son las conclusiones del Congreso Empresarial. Uno, lo que se ha determinado es colaborar con la gestión de la provisión de vacunas. Proponemos la creación de un comité de inmunización entre el sector público y el sector privado. Comencemos con ese punto número uno, presidente. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo pretende el sector empresarial colaborar con la gestión de vacunación? Hace alrededor de 6 meses que un laboratorio y una cadena farmacéutica nacionales empezaron a ver la posibilidad de importar vacunas. Entonces, hace un poco más de 2 meses acudieron a la Confederación de Empresarios Privados para ver la posibilidad de que podamos desde la Confederación contribuir, coadyuvar a las gestiones que ellos estaban llevando adelante, y así lo hicimos. Hemos tenido muy buena recepción en todo lo que es la parte, digamos, de gestión ante las instancias gubernamentales, y bueno, se requiere de una certificación de que esta sociedad, si se quiere, empresarial, está en condiciones de adquirir y bueno, aplicar las vacunas en el territorio boliviano. Se está esperando esa certificación o esa confirmación de parte de nuestro gobierno al laboratorio con el que se ha tomado contacto para que de esa manera ya se pueda tomar el pedido en firme. Tengo entendido que el pedido es de alrededor de 500.000 dosis para un primer pedido, y bueno, estamos a la espera de esa situación. Ante la figura de retraso del certificado,
se vio también la posibilidad de apoyar en toda la cadena logística desde el traslado de las vacunas, todas las cadenas de frío, etcétera, todo lo que se requiere, y por supuesto instalar los vacunatorios se requiere para el proceso de vacunas, para ayudar al gobierno a desarrollar este proceso de inmunización. 500,000 dosis iniciales, presidente. ¿De qué vacuna en específico? Porque por lo que me dice ya hay conversaciones avanzadas. Hay conversaciones, en realidad ellos manifestaron de que habían tomado contacto con prácticamente todos los laboratorios, porque así es cuando uno quiere comprar algo, toma contacto con quien fabrica. En este caso nos informaron ya de 14 vacunas diferentes que estarían certificadas para su utilización en el mundo. Y bueno, en Bolivia tengo entendido que son 3 o 4 y se requiere precisamente la homologación o la autorización de parte del organismo correspondiente en Bolivia, dependiendo del Ministerio de Salud, tengo entendido, para proceder a la importación. Ahora, presidente, cuando se habla de esta colaboración, obviamente, por lo que hemos escuchado en los informes, el sector empresarial boliviano se haría cargo, es decir, el Estado no tendría que pagar por la importación de esas vacunas. Y por ende uno se pregunta, si el sector empresarial paga, si es que digamos se concreta esto, así como se está haciendo en otros países, el sector empresarial paga, ¿va a cobrar por la vacunación o son vacunas que van a llegar para vacunar gratuitamente a sus trabajadores? En todo caso, hay una parte importante de la ciudadanía que desea vacunarse. El orden que se ha establecido para aplicar la vacuna, primero a la gente, por supuesto, del sector más comprometido con la lucha contra la pandemia, que es el sector médico. Por supuesto, ellos eran los principales, los que más urgentemente necesitaban la vacuna. Luego viene la gente que tiene enfermedades de base, los adultos mayores, etcétera. Entonces, pero hay mucha gente que no está en esas fajas, ¿no? Etarias, y que estarían dispuestos a pagar por la vacuna. De hecho, mucha gente ha viajado al exterior a colocar las vacunas, incurriendo en costos mucho más altos de pasajes aéreos, etcétera, alojamiento. Entonces, pero ese es un tema secundario, porque si el gobierno no autoriza que alguien que voluntariamente quiere pagar por la vacuna la pueda comprar, la pueda adquirir, lógicamente el Estado tendrá que correr con ese costo, ¿no? Y lógicamente los empresarios sí tenemos la predisposición de dar todo el apoyo para que nuestra gente, nuestro personal, nuestros trabajadores y sus dependientes puedan recibir la vacuna bajo alguna modalidad, pues, de manera de que ellos estén lo antes posible inmunizados, y de esa forma también podamos tener menos o tener mayor certidumbre sobre, bueno, la asistencia incluso de los trabajadores pues, a su fuente de trabajo, la normalidad de los procesos de producción, porque ya no va a haber esa aleatoriedad de personas que de repente al otro día ya no concurren porque están con síntomas, ¿no?, de contagio. Ahora, para que me quede claro, presidente, entonces la vacunación para los trabajadores de las empresas sería también sería gratuita o sería también con un costo, pagando. No, ese es un tema que ya tendrá que verlo cada empresario. Ahí hay empresarios que están dispuestos a correr con el gasto de sus trabajadores. En el caso de sus dependientes, financiarían un proceso con muchas facilidades. Entonces hay gente que igualmente ahora tampoco está dispuesta a hacerse vacunar, aún habiendo la disponibilidad de las vacunas. Este es un tema bastante variable. Lo que queda sí cierto es que el sector empresarial estamos dispuestos a apoyar al Estado boliviano, al gobierno, en este proceso de vacunación para inmunizar a la población a la brevedad posible.
Bien, vayamos avanzando, presidente, porque hay otros puntos, otros aspectos. A ver, vamos con el cuadro una vez más de lo que ha determinado hoy el Congreso Empresarial que se ha desarrollado en la ciudad de La Paz. A ver, el punto número 2. Proponemos la implementación inmediata de un plan de salvataje, sostenimiento y creación de empleos sobre la base de la propuesta presentada por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, que será socializada con las organizaciones relevantes de la sociedad y los trabajadores. ¿De qué se trata esto? Un plan de salvataje. ¿A qué se refiere, presidente, con un plan de salvataje? Se está proponiendo concretamente la posibilidad de abrir un paréntesis de 2 años sobre la base, al margen, quiero decir, de la legislación y normativa laboral actual, que solo alcanza al 16% de los trabajadores que prestan sus servicios al sector privado formal, y que se abra la oportunidad de esa manera para otras modalidades, otros modelos de relación laboral que permita precisamente a la gente tener empleo, que permita a las empresas tener la certeza igualmente de la forma de cómo se está contratando. Y eso por un periodo inicial de 2 años. Eso lógicamente ya a nivel técnico tiene que plantearse, porque es un planteamiento muy serio y muy completo, y tiene que debatirse y finalmente se aprueba o no se aprueba. La posibilidad es que si se aprueba, mucha gente va a tener la posibilidad de un empleo digno que después se puede transformar bajo otra modalidad. Hoy que estamos en tiempos de pandemia, pues necesitamos que la gente tenga empleo, definitivamente. Se dijo que a grandes males, grandes remedios. Esto puede contribuir de manera muy efectiva a que mucha gente lleve sustento a sus hogares, a que muchos estudiantes puedan ayudarse a costear sus estudios trabajando en forma parcial, ¿no? Entonces, pero es un estudio bastante completo y digo complejo para explicarlo, digamos, en una entrevista así muy rápido, y corro el riesgo de ser malinterpretado y que más bien no se apoye una iniciativa tan importante y tan valiosa para mucha gente que en este momento lo que más ansía es conseguir una fuente de trabajo. Seguro, presidente. Es muy corto el tiempo, lo entendemos como para explicar las características de un plan de salvataje de la economía. Sin embargo, mi consulta es, este plan de salvataje, obviamente, me imagino que amerita la inyección de recursos económicos para el sector empresarial. Por supuesto, en realidad el plan económico de reactivación económica implica una inyección de liquidez importante para el sector productivo a través del sistema financiero. Eso sin lugar a dudas. De lo contrario, y ahí además dentro de las propuestas que sobre ese tema estamos haciendo, hay dos opciones: o hacerlo, llevar adelante un proceso pasivo de reactivación que va a tomar mucho tiempo, ¿no? Y se ha cuantificado igualmente, hay que verlo integralmente, o tomar una segunda opción de un proceso activo, si se quiere, de solución de los temas económicos, tomando medidas, pero avanzando hacia un proceso mucho más rápido y eficaz en la recuperación de nuestras actividades económicas. Bien, vayamos avanzando entonces. Tenemos otros puntos importantes en una especie de resumen que hemos hecho acá en el programa de la amplia conclusión que ha tenido el Congreso Empresarial que se ha desarrollado esta jornada. A ver, otro de los puntos, el punto 3, nosotros lo hemos numerado así: socialización y difusión máxima del programa de financiamiento elaborado por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, con el concurso de la institucionalidad del sector productivo en los niveles de la sociedad civil. Ese sería un punto. Esta socialización de difusión máxima del programa de financiamiento
Y otro de los puntos, la conformación de equipos de trabajo bajo la conducción de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, que realicen un análisis minucioso y detallado de la reciente normativa que, a nuestro juicio, atenta contra los derechos de los empresarios y emprendedores privados. Aquí me imagino, presidente, que se están refiriendo a las determinaciones salidas el pasado 1 de mayo, ¿o no? Sí, efectivamente, el punto 3 tiene que ver con una distribución de tareas a nivel de instituciones empresariales, departamentales y locales, de manera con los niveles de intermedios de gobierno, llámese gobernación de departamentos, llámese municipios, pues comentar todos estos temas para lograr además alianzas estratégicas público-privadas que ayuden a reactivar la economía. Y en la parte, el punto 4 tiene que ver con precisamente las últimas medidas y que se han introducido recién a la Asamblea Legislativa para su tratamiento, y que hechos los análisis jurídicos, ¿no? Por expertos, pues adolecen de derechos constitucionales que se están violando y o se están desconociendo. Entonces, por supuesto que vamos a recurrir a la ley para hacer también valer los derechos del sector empresarial. Cuando se habla de una revisión, ¿de qué se está hablando, presidente? Es decir, obviamente ustedes lo han dicho desde el primer momento, no están de acuerdo con las medidas, incremento salarial al mínimo nacional, etcétera, etcétera. Cuando se habla de una revisión, ¿es prácticamente retroceder o a qué se refiere? No, se refiere a revisar precisamente el texto ya en forma minuciosa y detallada de cada una de las normas que se han mandado para su tratamiento al Poder Legislativo y por supuesto representar a los niveles respectivos de comisiones donde estén siendo tratadas las observaciones que nuestros técnicos legales pues hayan observado, y de lo contrario de no ser escuchados, etcétera, pues recurrir a las instancias legales que están ahí para proteger a todos los ciudadanos bolivianos. Hay una ley pendiente de aprobación sobre la inamovilidad de los sectores o la recontratación también. ¿Esa normativa, por ejemplo, les preocupa al sector empresarial o no? Mire, no puedo entrar en detalle porque no conozco el detalle. Conozco, digamos, a grosso modo, el fondo de las normativas que se están tratando de aprobar, pero alcanza todo lo que nuestros abogados pues concluyan de que puede ser un efecto de estas disposiciones legales. En todo caso, todo ajustado a lo que establece nuestra norma principal, que es la Constitución Política del Estado. Bien, y tenemos otros puntos ya dentro de lo esencial que ha salido de la conclusión del Congreso Empresarial, que son los siguientes. A ver, los observamos. Estamos con el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Luis Barberí. El punto, otro de los puntos, el 5, así lo hemos numerado nosotros, realizar las gestiones necesarias ante los gobiernos departamentales y municipales de todo el país para promover el modelo de alianzas público-privadas para dinamizar la economía y generar empleo digno. Aquí ya involucran también no solamente al gobierno nacional, sino a los gobiernos subnacionales. Y el 6, exhortamos a las autoridades del Estado a encaminar estos espacios imprescindibles de diálogo y encuentro con la concurrencia de la iniciativa privada en Bolivia. Yo lo he escuchado usted, presidente, decir que hasta el momento el gobierno prácticamente no los ha tomado en cuenta. Me refiero al sector empresarial privado, para asumir y tomar decisiones que tengan que ver con la reactivación. ¿Es así? Sí, en realidad hasta ahora no hemos sido convocados al diálogo, y lo que estamos manifestando es que seguimos pendientes de ser convocados para dialogar, porque entendemos que el mejor vehículo para entenderse entre las personas precisamente es el diálogo abierto, el diálogo sincero y por supuesto teniendo objetivos claros de beneficiar al país.
¿Y cuál es el protagonismo de estos pactos, estas alianzas privadas con los gobiernos subnacionales, público-privadas? ¿Qué pretende con esto, presidente? Es lo que le comenté anteriormente, precisamente al momento de distribuirse las tareas, precisamente es con los gobiernos subnacionales, que bueno, ahora recientemente han sido reelectos, para ver la posibilidad de que ellos más aporten a este proceso de reactivación y generación de empleo. Ajá. Cuando se habla, obviamente, y vuelvo a uno de los puntos, presidente, al tema del salvataje, que es algo mucho más amplio. Lo acaba de decir, se necesita inyectar recursos para cualquier salvataje. ¿De dónde provendrían, presidente, estos recursos? Porque sabemos cómo está la situación económica, sabemos que están pidiendo, por ejemplo, sectores que les devuelvan sus recursos de las AFPs, sabemos que hay créditos pendientes de aprobación y básicamente es eso, sabemos que los ingresos del país como tal no son de los mejores, sabemos que han mermado también los ingresos del sector empresarial privado. ¿De dónde tendrían que provenir esos recursos? Bueno, usted en gran medida ha dado la respuesta. Precisamente ese es el motivo de nuestra insistencia en el diálogo, en hacer conocer nuestras preocupaciones, porque lo que usted ha manifestado precisamente son parte de los temas que preocupan al sector privado y que necesitan ser debatidos, ser analizados, ver en qué orden se los va a priorizar, etcétera. Entonces creo que ese es el objeto principal de ese punto, ¿no? Este documento, estas conclusiones de un congreso tan importante como el Congreso de los Empresarios del país, ¿cuál es el siguiente paso, presidente? ¿Ya se lo han enviado? ¿Qué van a hacer con este documento? ¿Se lo han enviado al gobierno, al presidente? ¿Se lo van a enviar recién? ¿Van a esperar ser convocados a una reunión? ¿Qué va a pasar? No, hoy día ya no había tiempo porque finalizó el día con la lectura precisamente de esta declaración de la paz, pero mañana a primera hora vamos a hacer llegar al jefe de Estado, al presidente, mediante nota, por supuesto, las conclusiones a las que hemos llegado, de manera de que, bueno, ya, y por supuesto recordarle de que estamos a disposición para iniciar un proceso de diálogo, y cuanto antes lo podamos hacer es mucho mejor para el país. Así que a partir de ahí vamos a continuar a la espera de esa convocatoria. Mañana entonces oficializarán y enviarán al presidente estas conclusiones y me imagino, don Luis, esperarán lo antes posible una convocatoria. ¿Ese sería el siguiente paso? Sí, definitivamente lo que corresponde es recibir algún tipo de respuesta y por supuesto más nos gusta comunicarnos con nuestras autoridades en forma directa y verbal que a través de los medios de difusión, que a veces no dan el espacio para dar las explicaciones completas sobre algunos aspectos y más bien ahí es donde ocurren los malos entendidos. Nos interesan los resultados, lógicamente, no tanto el protagonismo mediático, ¿no? En el marco de este congreso, presidente, ¿han hecho una evaluación empresarial de cómo está la situación? Me imagino que hay empresas que están mejor que otras, hay empresas más golpeadas que otras dentro de la amplitud de los diferentes rubros empresariales. Exactamente, hay sectores que todavía no terminan de levantarse y precisamente fue una de los reclamos. Dice, no hemos terminado de levantarnos, ya tenemos que incrementar sueldos y además retroactivo, ¿no? Retroactivo al mes de enero. Entonces, bueno, de todos esos temas se estuvo hablando. Sectores como el turismo están muy golpeados, había lugares, regiones que viven del turismo que están en condiciones económicas muy deprimidas. Igualmente el sector gastronómico, el sector de hotelería, en fin, todos los sectores hemos estado viendo reportajes y han sufrido golpes muy fuertes. El sector minero ha
reducido sus exportaciones en más de un 30%, esos son menos ingresos para los ciudadanos mineros, pero también son menos ingresos de divisas para el país. Entonces, los exportadores han expresado manifestando su preocupación por la pérdida cada vez mayor de competitividad de la producción boliviana frente a productos similares de competidores extranjeros en algún mercado determinado. Entonces, hay muchos temas, con seguridad de que no se va en una sola reunión a resolver y a debatir. Bien, don Luis Barberí, le quiero agradecer. Tengo una última consulta relacionada a lo que se puede dar ya en próximos días a partir de las conclusiones del Congreso Empresarial. Las decisiones, ¿usted cree, como presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, usted cree que las decisiones que se asuman de aquí en adelante para el salvataje, para la reactivación económica, tienen que ser más técnicas que políticas o más políticas que técnicas? No, con seguridad de que tienen que ser más técnicas que políticas. Lamentablemente, a veces hay la tendencia a ser, más simpático. Cuando se dice no, por supuesto, uno no es simpático, ¿no? Pero lo que hay que hacer es, con la cabeza fría, con el país por delante, hacer las priorizaciones que sean necesarias en beneficio del mediano y largo plazo del país. ¿Por qué le digo esto, presidente? Porque usted se debía enterar, ¿no? Y le doy simplemente como ejemplo. Cada vez que se toman decisiones, siempre existe una contraparte que se puede sentir afectada. Lo del ferrocarril Arica-La Paz, por ejemplo, hay una intención de reactivar este ferrocarril, de ponerlo nuevamente en funcionamiento, hay operaciones de prueba e inmediatamente salta un sector como es el sector del transporte pesado internacional y dice, no, rechazamos, estamos de acuerdo. Ese tipo de cosas también hay que enfrentarlas, ¿no? Por supuesto, hay que dialogar, antes el servicio estaba ahí y había trabajo para todos. Creo de que sería una buena forma más bien de estar preparados para un proceso de reactivación que requiere, pues, en la parte de exportaciones e importaciones de mucha logística. Entonces, pero es falta de diálogo y de entender bien. Entiendo que es un anuncio que se ha hecho de un proceso piloto que se va a iniciar y que no es algo todavía inminente, ¿no? Hay tiempo para tomar las cosas con calma, con sentido de país también. Bolivia necesita alternativas logísticas para precisamente facilitar su salida al exterior, habida cuenta de nuestra mediterraneidad. Bien, presidente, le agradezco mucho por la gentileza, los minutos que nos ha brindado. Era importante conocer el criterio y las conclusiones de esta reunión, el Congreso Empresarial que se ha desarrollado hoy en La Paz. Nos ha acompañado el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Luis Barberí, analizando y explicando las conclusiones de este Congreso. Continuamos en Que No Me Pierda. Tenemos consejos a esta hora.